Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal, en donde seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas que encontramos en la Escritura. Hoy ya es abril 16 y la promesa o el consejo lo encontraremos en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice la Escritura, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino que conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, al permitirnos llegar también hasta vosotros. Y dice el versículo 14 como para complementar, porque no nos hemos extralimitado, como si no hubiéramos llegado hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, esto es más que una promesa, es un consejo. Ustedes saben que detrás de cada consejo que la Biblia nos da siempre viene una promesa, porque si nosotros seguimos el consejo, pues las bendiciones de Dios van a llegar a nuestra vida. Y lo que está diciendo entonces Pablo, si nosotros leemos todo el contexto, Pablo está hablando de la autoridad que Jesús le da como ministro de su evangelio, la autoridad que le da como apóstol, ya que por lo general las personas en aquel tiempo pensaban que los apóstoles eran los que habían sido discípulos de Cristo. Pedro, Juan, Mateo, el mismo Andrés, Felipe. Entonces, había como ese pensamiento de que como ellos habían sido los discípulos de Jesús y los testigos oculares, presenciales, solo ellos tenían el derecho de llamarse a sí mismos apóstoles, o más bien no a sí mismos, pero tenían el derecho de tener ese título, apóstol. Apóstol en griego significa alguien que es enviado. Así que cualquier persona que fuese enviada era considerado apóstol, pero en el contexto de la iglesia, cuando la iglesia comienza a formarse y comienza a ver como ciertos cargos de jerarquía, entonces la palabra apóstol se transforma, se convierte como en un puesto jerárquico dentro de la iglesia, es decir, como lo son los ancianos. En el tiempo bíblico, en el tiempo del Nuevo Testamento, los ancianos de las iglesias eran como los pastores hoy en día. Ellos eran los encargados de cuidar la grey del Señor. La palabra anciano y la palabra pastor en aquel tiempo era lo mismo, eran paralelos. Sí, un pastor o un anciano era un pastor porque alimentaba la grey de Dios. No es como hoy en día, el concepto ha cambiado mucho en Occidente, pero en aquel tiempo el anciano era el pastor, era la persona de sabiduría, la persona que estudiaba la Biblia para alimentar a la iglesia, guiaba a la iglesia. De hecho, Timoteo fue considerado un pastor y un anciano porque tenía sus iglesias en donde este Timoteo vivía. Lo mismo Tito, lo mismo Filemón, todas esas personas que eran ancianas de sus iglesias también eran pastores. Lo mismo Juan, el discípulo amado, todos ellos. Así que la palabra apóstol se convierte en un puesto de jerarquía dentro de la iglesia y eran la máxima autoridad. Los apóstoles eran la máxima autoridad y luego venían los ancianos y luego seguían los diáconos. Los apóstoles eran los que iban de ciudad en ciudad levantando iglesias. No, por lo tanto, no tenían como las mismas funciones que tenían los ancianos. Los apóstoles como Pedro, como Mateo, el mismo Andrés, Felipe, ellos iban y llevaban el Evangelio, levantaban una iglesia y luego se iban a otra y ellos tenían la autoridad que Jesús les había dado por haber sido, sí, sus testigos presenciales. Y entonces en medio de ese contexto se levanta un nuevo apóstol, uno que no tuvo ningún contacto con Jesús, uno que no fue testigo presencial. Y ese es el que se conocía como Saulo, que luego cambió su nombre por Pablo. Pablo se transforma entonces en un apóstol de Jesús. Es el mismo Jesús el que lo llama, recuerden en el camino a Damasco, es Jesús el que lo llama y es Jesús el que lo envía, porque recuerda que apóstol es uno que es enviado, es Jesús el que lo envía y Jesús entonces también es el que le otorga el puesto jerárquico dentro de la iglesia de ser apóstol. Por eso Pablo siempre decía que él era apóstol, no porque los 11 lo hayan elegido, o los 12 luego de que eligieron a Matías. Y luego Pablo, si ustedes recordarán en algunas partes
de sus cartas, él dice que él es un apóstol no porque los 12 lo hayan elegido, sino porque fue Jesús mismo el que hizo el llamamiento. Por eso Pablo era un apóstol diferente a ellos, porque Pablo nunca tuvo contacto con Jesús, a diferencia de los 12, más, sin embargo, él había sido llamado por Jesús y tenía la autoridad que Jesús le había otorgado para ir a los gentiles. Así que en medio de ese contexto del llamado de Pablo, mismo Pablo entonces ahora aquí en 2 Corintios 10:13 dice, y él está hablando en plural porque no solo se refiere a él, sino que se refiere también a los que a él le rodean. Podemos hablar de Timoteo, podemos hablar de Tito, de todas esas personas que con él iban. Podemos hablar también de Bernabé, podríamos hablar de Silas, de Apolos, todas esas personas que nunca tuvieron contacto con Jesús, pero aceptaron ser apóstoles de Jesús e ir a todas las regiones a levantar las iglesias. Así que entonces Pablo dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Aquí lo que Pablo nos está aconsejando a nosotros es mantener la humildad, sobre todo la humildad. Y la humildad, a, a veces nosotros, como seres humanos, tendemos a confundir la humildad con la pobreza. No sé cuántas veces hemos escuchado decir, pero es que esa persona es muy humilde porque vive en la pobreza. Pero la pobreza, y esto es un dicho que a mí me encanta y se los comparto, la pobreza es una actitud mental. La pobreza es mental. Porque hay personas que son pobres, entre comillas, es decir, tienen necesidades económicas, pero luchan por no ser pobres. Tienen comportamientos de no ser pobres. Mientras que hay personas que tienen mucho dinero o tienen dinero, pero se comportan como pobres, gastan desmedidamente, no pueden ver algo porque gastan todo el dinero, no, sí, son consumistas y eso son todas actitudes de pobre. Mientras que la humildad es una actitud del corazón, la humildad es espiritual. Así que la pobreza es mental, la humildad es espiritual. Y la humildad es no creerse mejor que los demás. La humildad es siempre estar o considerarse, no voy a decir por debajo, porque eso sería también falta de autoestima, pero la humildad es no considerarse mejor que los demás. Eso es humildad. Y mantenerse, sí, mantener un carácter apacible, un carácter amable, es tener un carácter similar al de Jesús. Eso es tener humildad. Así que Pablo está diciendo aquí que debemos tener humildad. ¿Por qué? Porque si nosotros nos gloriamos, corremos el riesgo de creer que la obra es de nosotros. Si yo llevo a alguien a los pies de Cristo, tengo que tener cuidado de no creer que la persona fue por mí. No, fue por Dios, fue por Jesús, fue porque el Espíritu Santo hizo la obra. Yo no tengo nada que ver. Y muchos pastores, pues ahora hablo de los pastores, podemos correr el riesgo de caer en esa glorificación. Muchos, y los he visto, piensan que la obra se hace es por ellos. Hace poco escuchaba un testimonio, más bien un testimonio, no, a, alguien me contaba una historia sobre un pastor en una iglesia en Texas. No voy a decir la ciudad, solo digo el estado. Un pastor en la iglesia, en una iglesia en Texas, que él le decía a la congregación que lo tenían que obedecer a él porque él era el enviado de Dios, así que todos tenían que obedecerle a él. Entonces, fíjese, un mismo pastor que tiene todo el conocimiento bíblico, que ha tomado toda una licenciatura en teología y aparte le ha añadido una maestría en lo que es teología. Es decir, tiene todo el conocimiento bíblico, tiene todo las herramientas para poder enseñar la escritura de la mejor manera. Ese pastor iba a esta iglesia o fue a esta iglesia y le decía a los hermanos que le tenían que obedecer porque él era el enviado de Dios. Él era enviado de Dios, así que le tenían que obedecer. Fíjense hasta dónde puede llegar el orgullo de una persona. Por eso Pablo dice, no nos gloriemos desmedidamente. ¿Cuál debería ser la actitud de un pastor en la congregación?
El pastor es un siervo de la congregación. El pastor va a servir a la congregación. No va a que la congregación le sirva a él. Él va a poner todo su conocimiento, todas sus herramientas al servicio de la iglesia. Enseñarle a la iglesia cuál es el camino correcto. Guiar a la iglesia, aconsejar a la iglesia, servir. Esa es la misión del pastor. Porque hablo de esto porque les acabo de contar esta historia, pero esto aplica para todos los cristianos, todos los que vamos a la iglesia. Esto aplica para todos. Todos fuimos llamados a servir, a poner, sí, nuestros talentos, a poner todo nuestro tiempo, nuestra disposición al servicio de la iglesia. Esa debe ser nuestra misión. Cuando nosotros servimos a los demás, estamos demostrando el carácter de Jesús y por lo tanto estamos siendo humildes. Pero cuando nosotros pretendemos que otros nos sirvan, entonces estamos haciendo lo que Pablo está diciendo aquí. Nos estamos gloriando desmedidamente. Y luego Pablo entonces dice, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, al permitirnos llegar también hasta vosotros. Es decir, nosotros debemos es someternos a Dios, someternos a lo que nos dice Dios en su palabra, en sus mandamientos, en la misión que nos da a nosotros. Siempre tener en cuenta que todo lo que hagamos es de Dios, no de nosotros. Que todo lo que decimos viene de Dios, no de nosotros. Cualquier pedacito de éxito que tengamos viene de Dios, no viene de nosotros. Siempre luchar por mantener nuestro carácter humilde, lo más posible parecido a Jesús. Así que la invitación que yo te hago hoy a través de este versículo el día de hoy es que luches por tu humildad, que tu carácter sea humilde, que no te gloríes en nada, porque la gloria es para Dios, no para ti. Cuando tú tengas el carácter humilde como el de Jesús, vas a ver tantas maravillas en tu vida que te vas a sorprender. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.